Thank you so very much, Andrew. That was beautifully done. Muchas gracias, Andrew. Algo hermoso. Turn your eyes upon Jesus. Look Mira, full in his wonderful face. fija tus ojos en Cristo y mirad a su rostro. And the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Y las cosas terrenales palidecerán en comparación a su gloria y su gracia. A happy Sabbath to each one of you with joining us today. Un feliz sábado para cada uno de ustedes quienes se nos unen el día de hoy. God has been good to us Dios ha sido bueno con nosotros in allowing us to see another day of rest. al permitirnos ver otro día de reposo. Greetings, special greetings to those of you who are joining us via satellite or television or via the internet. También una bienvenida y saludos especiales a cada uno de ustedes quienes se unen a través de las pantallas del televisor, It is a través de la transmisión satelital o el internet. we are especially blessed to put to use the technology so that we can meet together in the Spirit today. Y tenemos la bendición de poder echar mano de la tecnología y estar conectados en el Espíritu hoy. As I considered the meditation, the musical meditation brought to us today, Y mientras meditaba en el especial musical, I thought about the sermon that Brother Marilus shared with us today concerning the Sabbath. estaba pensando en el mensaje que compartió con nosotros el hermano Merlos con respecto al sábado, Concerning the books that God has given us concerniente a los libros que Dios nos ha dado and the important book y, of nature y el libro importante de las that Escrituras reveals God's glory and God's goodness to us. que revela la gloria y la bondad de Dios a The nosotros. book of nature is actually the second book of God's revelation, De hecho, la naturaleza es el segundo libro de revelación de Dios, at least in the context of the first man, por lo menos en el contexto del primer hombre, because he had his first revelation of the glory of God in the face of Jesus Christ. porque él tuvo la revelación de la gloria de Dios en el rostro de So that the Jesucristo. first book Así que el primer libro that God established to reveal his glory is Jesus Christ himself. que Dios estableció para revelarse es Jesucristo mismo. And then by his creative acts, he showed forth his glory in the things he made. Y luego, a través de su acto creador, mostró su gloria en todas las cosas que And hizo. later he raised up prophets whereby we have the written word. Y luego levantó profetas a través de los cuales tenemos la palabra escrita. But it is a special privilege we have to come apart and rest on the Sabbath. Pero es un privilegio especial el que tenemos de tomar un tiempo aparte y descansar en And el I'd sábado. like to add that the Sabbath not only calls our attention to the second book of God in nature, Y a esto quiero añadir que el sábado no solamente nos llama la atención a ese segundo libro de la naturaleza, where we see God's creative acts, donde vemos las obras creadoras de Dios. but the seventh day, the holy day of rest, Pero el séptimo día, ese día santo de reposo, also calls us to contemplate the works of God in our redemption. también nos llama a contemplar las obras de Dios en nuestra redención. And those works we see in Jesus Christ, who stretched his arms forth upon the cross and breathed his last. Y esas obras de redención las vemos en Jesucristo, cuando Él extendió sus brazos en la cruz y también exhaló. He breathed his last, Él dio su último aliento, committed his life to God just before the Sabbath, and rested all day. encomendando su vida a las manos de Dios justo antes del sábado. On the Él des- Sabbath Y Él descansa to el día de commemorate reposo. the wonderful work of our redemption. Así que el sábado también es un día maravilloso para conmemorar las obras de redención. Thank you so much, Brother Merlis. Gracias, hermano Merlos, por ese mensaje.
Today we will continue our study, a very important study, Hoy vamos a continuar nuestro estudio, un estudio bastante on importante ecclesiology, sobre the eclesiología, doctrine of the church. la doctrina de la iglesia. We're actually looking at the fifth doctrine right now, Hemos venido estudiando, esta es la quinta doctrina, and we have been now on this study of the major doctrines of the Christian faith for 2 years now. y por 2 años hemos estado estudiando las principales doctrinas de la fe I want to say cristiana. to my brothers and sisters, don't take these subjects lightly. Y quiero decirle a mis hermanos, no tomen estos estudios de forma trivial o ligera, Perhaps you may never have the opportunity once again porque quizás no tengan nuevamente una to oportunidad go through these studies as a congregation. para hacer estos estudios de manera congregacional. My purpose is to bring us back to our roots. Mi propósito es llevarnos de vuelta a la raíz. You cannot have a fruit-bearing tree Usted no puede tener un árbol que dé fruto if you divorce it from its roots. si usted divorcia el árbol de la raíz. If you cut down a tree or if you cut off a tree from its roots, it will never bear fruit. Si usted corta un árbol de raíz, ese árbol no dará frutos. So we need to get back to our solid Christian roots Así que debemos ir de vuelta a esas raíces sólidas so that we can be cristianas equipped to bear fruit for the glory of our God. and para King. que podamos dar fruto para la gloria de Dios. Today we will be looking at the nature of the church. Hoy vamos a estar estudiando sobre la naturaleza de la And in iglesia particular, we want to focus on the foundation, y en particular vamos a hablar del fundamento, and structure of the Christian church. el fundamento y estructura de la iglesia cristiana. I invite you to turn your Bibles to the book of Matthew chapter 16. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Mateo capítulo 16. And we'll be meditating today on verse 18. Y hoy vamos a meditar en el versículo 18. The Lord Jesus said El Señor Jesús dijo these words, estas palabras: "And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock will I build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. The nature. La naturaleza de la iglesia. Let's pray. Oremos. Our Heavenly Father, we praise and we exalt you Nuestro Padre Celestial, te alabamos y exaltamos, because you are worthy. porque eres digno. You deserve our praise, our admiration, and our obedience. Tú mereces nuestra alabanza, nuestra admiración y obediencia. You have designed that we should come apart Y has diseñado para que nosotros apartemos un and tiempo spend time as your people in contemplation of your word and in contemplation of your works. y que pasemos un tiempo como tu pueblo en contemplación de tus palabras y de tus obras. As we open your word, Y Señor, al abrir tu the palabra written word, escrita, send forth your spirit to open our hearts and our minds. envía al Espíritu Santo para que Él abre nuestras mentes y corazones. Show us the works that you have done Muéstranos las obras que tú has hecho in creation. en creación. Show us the works that you have done for our redemption and that you are doing. Muéstranos, Señor, las obras que tú has hecho y las que estás haciendo para nuestra redención. And open up our eyes Y abre nuestros ojos that we may see the glories of that effectual word, para que nosotros podamos ver la obra de esa palabra efectiva, Jesus Christ, Jesucristo, whereby your works are made manifest to us. a través de quien tus obras son manifiestas a nosotros. Oh, grant us such a revelation today, Señor, danos tal revelación hoy we pray in his precious name. y oramos en su nombre preciado. Amen.
Amén. The doctrine of the church La doctrina de la iglesia might be supposed by some among us to be something light. puede que se suponga para algunos de nosotros como algo liviano, Something basic, algo básico. while, yes, in a sense it is basic. Y en esencia lo es, But it's being a part of that which is fundamental. pero la doctrina de la iglesia se considera una parte de lo que es fundamental Among within the body of knowledge that a Christian should possess Then- and cherish. dentro de ese cuerpo de conocimiento que todo cristiano debe poseer y debe atesorar. Makes it no less valuable. Esto no lo hace de menor valor, Merely because it is fundamental sencillamente porque es conocido como algo or fundamental basic. o algo básico. It is a dangerous thing to cast off that which is basic De hecho, es algo muy peligroso el tratar de echar fuera lo que se considera básico, in pursuit of that which is secondary. tratando así de perseguir lo que es secundario. In education, En la educación, if we fail to give right emphasis on primary education or primary preparation, si nosotros dejamos de dar el énfasis que se debe a la educación primaria o a la educación elemental, we will undoubtedly fail sin lugar a dudas, to fallaremos shape our students with secondary knowledge. en moldear a los estudiantes con educación secundaria. Because they would not have been rightly prepared Por- to grasp the concepts of the secondary. Porque esos alumnos no van a tener los conceptos y los conocimientos necesarios que les permitan entender una educación secundaria. And that is the condition, theologically or spiritually, of every Christian that undermines or belittles the fundamentals. Y esa es la condición de todo aquel cristiano que ponga de lado o que aminore lo que es lo fundamental. They are preoccupied with grappling with secondary level things. Ellos están preocupados tratando de entender cosas de un nivel secundario, But they are ill-equipped to do so rightly and safely. pero no están equipados para hacer eso de una manera segura y de una manera correcta. And so they are liable to wrest the scriptures to their own destruction. Y por eso ellos están entonces a la merced de utilizar las escrituras para su propia destrucción. So if you're within the hearing of my voice today, Así que si usted está escuchando mi voz hoy, I plead with you as a brother, yo ruego contigo como hermano, pay special attention ponga especial to atención what we will be studying together. a lo que vamos a estar estudiando. May God give us the humility Y que Dios nos dé la humildad to be taught of Him today. para ser enseñados por Él hoy. Today, we want to consider the nature of the Christian church. Hoy queremos considerar la naturaleza de la iglesia cristiana. Jesus said to Peter that he has a church Jesús le dijo a Pedro que él tiene una iglesia and that his church is so situated, y que su iglesia está situada, is so founded está fundamentada that the gates of hell cannot prevail against it. de tal forma que las puertas del Hades no va a prevalecer contra ella. Just think about that. Y piense por un momento en esto. The true church of Jesus Christ La iglesia verdadera de Jesucristo will triumph over all the hordes of hell, triunfará sobre todas las huestes del infierno, principally principalmente because of one thing.
porque por un fin. Don't forget that. Y no olvide esto. According to Jesus Christ, our Savior, De- and the head of the church, De acuerdo a nuestro Salvador Jesucristo, quien es cabeza de la iglesia. His church will prevail against all the hordes of hell Su iglesia prevalecerá sobre todas las huestes del infierno because of how and where it is founded. por cómo y en dónde está fundada esa iglesia. I say unto you Yo también te digo that thou art Peter, que tú eres Pedro, and upon this rock I will build my church, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, and the gates of hell shall not prevail against it. y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesus is the one who builds the church. Jesús es el que construye la iglesia. Jesus is the one who founds the church. Jesús es el que funda la He iglesia. establishes its foundation. Y Él establece el fundamento And when de la the church iglesia. is placed upon that foundation, the gates of hell cannot prevail Y against it. cuando la iglesia se encuentra sobre ese fundamento, las puertas del Hades no prevalecerán contra Now, ella. if this is true, Ahora, si esto es verdad, the Christian el cristiano should be in awe of this statement of Jesus Christ. debe asombrarse de esta declaración de Jesucristo. Because we know that in us of ourselves we cannot prevail against Satan. Porque nosotros sabemos que nosotros, por nosotros mismos, no podemos prevalecer contra Satanás. If I were to enter into combat with Satan by myself in all my strength, Si yo, con todas mis fuerzas, entraría en un combate contra Satanás, I would lose. perdería. But Jesus says that the gates of hell cannot prevail against his church. Pero Jesús dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. This should capture our attention. Eso debe captar nuestra This should atención move us to interest. y debe movernos a interesarnos. Why cannot the gates of hell prevail against the church of Jesus ¿Por Christ? qué las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo? Jesus tells us Jesús nos dice, because of its foundation. por el fundamento. Where is it founded? ¿Dónde se encuentra? It's founded upon the rock. Está sobre la He roca. said it in his parable. Él lo dijo en la parábola. He likens two persons Él comparó a dos personas who hears his word. quienes escuchan su palabra. And he says one is foolish and one is Y wise. dice, uno es insensato y el otro es sabio. The foolish El insensato builds his house upon sandy ground. construye su casa en terreno arenoso, The wise builds his house upon the rock. mientras que el sabio construye sobre la And when roca. the floods come, Y cuando vienen los when the diluvios, rains descend, cuando desciende la lluvia, when the storm beats upon the house, cuando la tormenta ataca the esa casa, house on the sand dice, la casa sobre la arena comes crashing down. se desborona, se But the cae. house Pero la casa built upon the rock construida sobre la roca remains firm. permanece firme. This is an important teaching Eso es una enseñanza importante from our Lord himself. de nuestro Señor mismo. The church of Jesus Christ La iglesia de Jesucristo is invincible es invencible as she remains on her foundation. a medida que ella permanezca en su fundamento. Now let's look at that. Ahora vamos a ver eso Today. hoy. As we consider the nature of the church, I want us to take a little time to contemplate varying conceptions of the church's nature. Ahora, al momento de pensar en lo que es la naturaleza de la iglesia, yo quisiera que pudiéramos escuchar o tener en cuenta diferentes concepciones que se tienen sobre la naturaleza.
de la How iglesia. old is the church of Christ? Por ejemplo, ¿cuán antigua es la iglesia de Jesucristo? How old is the true church of Christ? ¿Cuán antigua es la verdadera iglesia de Jesucristo? How old would you say it is, brothers? Sister. A ver, ¿cuántos años diría ustedes, hermanos? ¿Cuán antigua es la iglesia? I will accept two answers. Yo voy a aceptar dos respuestas. Two answers. If you give me any Dos of the two, I respuestas. won't say it's wrong. Y si usted me da alguna de estas dos respuestas, no voy a decir que está mal. Okay, I accept that one. Ok, 6,000 años. Yo acepto esa respuesta. And if you had said it was 2,000 years, I would still also accept it. Y si usted dice 2,000 años, sí, también la acepto. Yes, but it's a very comprehensive answer. Pero es 6,000 years. esa es una respuesta bien comprensiva. Because 6,000 años. for 6,000 years, God has had a people that He has called out of darkness into His marvelous light. ¿Por qué? Porque por ese periodo de 6,000 años Dios ha tenido un pueblo que Él llama de las tinieblas a su luz admirable. Now, for 2,000 years, Ahora, por 2,000 años, God has had a people that He has established within the new covenant Él tiene un pueblo que ha establecido bajo un nuevo pacto through the instrumentality of His own Son. a través de la instrumentalidad de su propio Hijo. And that's what we call the New Testament. Y es lo que nosotros conocemos como el Nuevo It's the new Testamento. pact. Es el nuevo The new pacto. covenant. Ujú. Well, today we're going to limit, for time, we're going to limit our study just to the history of the church since the establishment of the new covenant. Ahora, por tiempo, nosotros vamos a limitar nuestro estudio. Así que lo haremos solamente en base a ese nuevo pacto. First of all, what is the concept? Because the largest professedly Christian group in the world today is the Roman Catholic institution, the Roman Catholic faith. Ahora, ¿cuál es el concepto? Porque hoy día uno de los grupos más grandes de religión en el mundo es la Iglesia Católica Romana, dentro del Professing cristianismo, faith. de in aquellos Christ. quienes profesan fe en Cristo. Okay. So, what is the concept that the Roman Catholic Church has concerning the nature of the church? Ahora, ¿qué concepto tiene entonces la Iglesia Católica Romana sobre la naturaleza de la Iglesia? Principally, the Roman Catholic Church views the church as an external, visible organization. Bueno, principalmente la Iglesia Católica Romana entiende que la Iglesia es una institución visible externa. And when I say that, that does not necessarily mean that the Roman Catholic Church is alone in that belief. Y con esto no quiere decir que la Iglesia Católica Romana esté sola en cuanto a este tipo de creencias. Because there are many Christians who take the same view of the church. Porque hay muchos cristianos quienes toman la misma idea sobre la Even when Iglesia. they would not confess Aún- union with the Roman Catholic Aun institution. cuando hay cristianos que no confiesan, o sea, que confiesan que no tienen unión con la Iglesia Católica de ningún modo. Many of the church fathers viewed the Catholic Church as comprehending all branches of the Church of Christ. Y muchos de los padres fundadores de esta iglesia veían a la Iglesia Católica como esa institución comprensiva de todas las ramas de la iglesia. And as bound together in an external and visible unity whose unifying bond was in the college of the bishops. Y veían a la iglesia como una institución visible, externa, y que tenía la unidad en el colegio de obispos. So what the Roman Catholic sees as holding the church together is the college of the bishops. Así que lo que principalmente la Iglesia Católica ve, ¿qué es lo que mantiene en unión la iglesia? Es el obispado de la misma. The structure or the hierarchical structure of the clergy. La estructura jerárquica del clero. Roman Catholics Los católicos romanos now define the church as the congregation of all the faithful who, being baptized, profess the same faith, ellos declaran
que la iglesia, ellos definen a la iglesia como la congregación, esto es los católicos, ¿verdad? Como la congregación de todos los fieles quienes son bautizados. They profess the same faith, they Ellos- partake of the same sacraments, and are governed by their lawful pastors under one visible head on earth. Ellos profesan la misma fe, ellos comparten de los mismos sacramentos y son gobernados por sus pastores o sacerdotes fieles bajo una cabeza visible en la tierra. So, what happened after the apostles? The church was assailed with different heresies. Bueno, ahora, ¿qué pasa después del tiempo de los apóstoles? La iglesia es asediada con muchas herejías. False teachings and false teachers arose. Se levantaron enseñanzas falsas, falsos maestros And también. because of these, the influence of these false teachings, Y por la influencia de estas enseñanzas different erróneas, sects and different groups rose up diferentes grupos, diferentes sectas within Christendom. se levantan dentro del And cristianismo. this caused many of the pastors and many of the spiritual leaders to become concerned with defining the true church. Y esto hizo que muchos pastores, que muchos líderes se preocuparan en definir qué era la iglesia entonces. And from this effort to define Y de este esfuerzo de tratar de definir the true church, la iglesia verdadera, we have things evolving to the Roman Catholic institution. tenemos planteamientos que luego evolucionan en lo que es la Iglesia Católica Romana. It says, there was an ever-growing emphasis on the hierarchical organization of the church. Había, por ejemplo, entre ellos un énfasis total en lo que era la jerarquía de la iglesia, en la organización de la iglesia. And eventually they added the capstone to this institution called the papacy. Y finalmente lo que ellos hicieron fue colocar finalmente el último peldaño de esa jerarquía, que lo que es el papado. Now, within the Roman Catholic institution, Ahora, dentro de la institución católica romana, distinction is made of two groups within the congregation. se hace una distinción de dos grupos en la congregación. In Latin, they call it the ecclesia docens, En latín ellos le dicen eclesia which is the clergy, doxe o lo que es docens. docens, eclesia docens, que es el clérigo o el clero. And the other section of the church is the ecclesia audiense. Y luego tenemos otra sección de la iglesia, otra clasificación, que es la eclesia oriens. So one is the church, the aspect of the church that teach, that's what we call the clergy, Entonces, una parte es el clero. Ellos son los que enseñan. that teach and govern. Ellos son los que enseñan, son los que And gobiernan. the other is the laity, Y la otra parte, entonces serían those that are receiving doctrine and learning and being taken care of. la otra parte serían los laicos. Los laicos son personas que son las que reciben las enseñanzas y los que son gobernados. In Roman Catholicism, in the strictest sense, the word, it is the iglesia docens that constitutes the church. Y en la Iglesia Católica Romana es ese cuerpo, eclesia oriens, docens, o el clero, lo que constituye la iglesia. So let me summarize. Entonces vamos a hacer un resumen. Within that faith, Dentro de la fe when católica, people speak about the church, cuando la gente habla de la iglesia, they usually are talking about the hierarchical structure. ellos hablan de la estructura jerárquica. The Pope, the Hablan bishops. del Papa, de los the priests, obispos, de los sacerdotes, cardinals. de los cardenales. That's the church. Esa es la iglesia. Now, is this the concept
Is that a healthy concept Ahora, and a biblical concept of the church? ¿es esto un concepto saludable? ¿Es esto un concepto bíblico de lo que es la iglesia? And the next question is, are they alone? Y Is la- it only the Catholic that sees or talks about the church as being the hierarchical structure? Y la otra pregunta que surge es la siguiente. ¿Están solos los católicos romanos en su entendimiento de lo que es la iglesia? Es decir, que la iglesia es la estructura jerárquica o la organización. Or are there even Protestant groups that are afflicted with same O concept? puede haber grupos protestantes que están afligidos con este mismo concepto. Well, what about the Greek Orthodox Bueno, conception? ¿qué tal la concepción de los ortodoxos griegos? The Greek Orthodox church is one of the oldest. Porque la iglesia ortodoxa griega es una de las más In antiguas. fact, it's older than the Roman Catholic institution. De hecho, es más antigua que la institución católica romana. Well, it has similar ideas concerning the nature of the church, Y a pesar de que tienen ideas similares en cuanto a la naturaleza, la concepción de la except iglesia, that it does not recognize the Roman Catholic Church as a true church. solo que los ortodoxos, ellos no reconocen a la iglesia católica como la iglesia verdadera. But claims the honor for herself. Pero ella reclama ese honor para ella misma. And by the way, you know that wars have been fought. Y de hecho, saben que incluso guerras se han peleado. Yes. Sí. Even world wars have been fomented on this point. De hecho, guerras mundiales se han fomentado en este punto. We have had 2 world wars. Tuvimos 2 guerras mundiales. Where at the center of the conflict was the issue, who was the successor of Peter? Was Donde- it the Greek Orthodox or the Russian Orthodox or the Roman Catholic Church that Don- received the ordination from Peter? Y dentro de ese conflicto estaba también en el centro la posición de la iglesia ortodoxa rusa, la posición de la ortodoxa griega y la posición del papado. ¿Cuál de estas 3 tenían preeminencia? And the Roman Church is bent on eliminating all other Y competitors. la iglesia católica romana, pues ella está determinada en eliminar cualquier competencia. Perhaps that's not very politically correct to say, but it's true. Ahora, quizás esto no es algo que es tan políticamente correcto decirlo, pero es la verdad, History confirms it. porque la historia lo confirma. Now, the Greek Orthodox Church does not find the essence of the church in her community, in her as the community of the saints, but in the episcopal hierarchy. Ahora, la iglesia griega ortodoxa, ella encuentra la iglesia en la jerarquía episcopal de la iglesia, Not in its community. no en la comunidad. Now, that's very similar to the Roman Church. Y esto es algo bastante similar a la iglesia Now, católica. what about your church? Ahora, What about your denomination? ¿qué tal su denominación? How do you define it? ¿Cómo usted la definiría? You define the church like a Roman Catholic ¿Usted definiría la iglesia como lo hace un católico romano or like a Greek Orthodox? o como un ortodoxo griego? Or do you define the church like a Protestant? ¿O usted lo definiría como un protestante? Well, what is the Protestant conception? Bueno, ¿cuál es la concepción protestante de la The iglesia? Reformation was a reaction against the externalism of Rome in general. Bueno, la reforma fue una reacción contra la externalidad de Roma principalmente And in particular against its external conception of the church. y principalmente en ese concepto externo de la iglesia, de la iglesia romana. For Luther and Calvin, the church was simply the community of the saints. Para Lutero como para Calvino, la iglesia era sencillamente la comunión de los santos. That is, the community of those who believe and are sanctified in Christ and who are joined to him as their head. Eso es la comunión de los que creen y de los que son santificados en Cristo
y que se unen a Cristo como su cabeza, reconocen a Cristo como su cabeza. All right, so let me ask you, which of these three, the Roman Catholic conception, the Eastern Orthodox conception, or the Protestant conception, which of these three appear more closely to what you believe is the church? Bueno, ahora vamos a ver cada uno cuál de estas tres concepciones es más parecido a lo que usted cree sobre la iglesia. ¿Usted piensa más como los católicos, como los ortodoxos o como los protestantes? What do you say? ¿Qué diría usted? Nobody? ¿Nadie? All right. Bueno, Maybe it's not, you don't believe like any of them. quizás no cree ninguna entonces. I want to read for you the Belgic Confession. Quiero leer de la Confesión Bélgica. We believe and profess one Catholic or universal church, Creemos y profesamos una iglesia universal o católica, which is a holy congregation of true Christian believers la cual es una congregación santa de los verdaderos creyentes cristianos, all expecting their salvation in Jesus Christ, todos esperando su salvación en Jesucristo, being washed by his blood, siendo lavados por su sangre, sanctified and sealed by the Holy Spirit. santificados y sellados por el Espíritu Santo. Question: Pregunta, what do you think about that confession? ¿qué piensan sobre esa Is confesión? there anything in this confession that you agree with, or is Será- there anything that you disagree with? ¿Será que hay algo en esta confesión de lo cual usted está de acuerdo o de lo cual no está de acuerdo? Agree, dijeron. ¿Está de There's acuerdo? something that you agree with. Hay algo de Okay, lo cual está de acuerdo. very good. I want to read for you another confession. Quiero leer para ustedes otra confesión. But first of all, before I go to the next confession, is there anything that you disagree with here? Pero antes de hacerlo, ¿será que hay algo en lo cual usted no esté de acuerdo con What esto? about this part? We believe and profess one Catholic or universal church. ¿Qué tal la parte que dice creemos y profesamos una iglesia católica o universal? Do you believe like them? Do you believe in the Catholic Church? ¿Usted cree en la iglesia católica? But notice, what does it mean? What do they mean when they say that they believe in the Catholic Church? Ahora nótese, In ¿qué one significa, Catholic. ¿qué significa cuando ellos dicen profesamos una iglesia católica o What does ¿qué Catholic mean? significa la palabra católico? When they say they believe in the Catholic, in one Catholic Church, they're not talking about the Roman Catholic institution. Cuando ellos hablan de que creen en una iglesia católica, ellos no están hablando de la iglesia romana católica. They're talking about the word Catholic. What does the word Catholic mean? Ellos están utilizando una palabra católica. ¿Qué significa la palabra católico? It means Significa universal. universal. Eso es lo que Universal. significa. So, yes, so we should understand and don't judge Así them que- because they use the word Catholic. Por favor, no lo juzguemos, entendamos el concepto de la palabra, cómo lo usan. But let's read another one. Pero leamos otra. The Westminster Confession. La confesión de Westminster. Before I go to the Westminster Confession, the second Helvetic Confession. La segunda confesión helvética. They define the church as a company that is of the faithful, called and gathered out of the world. Ellos definen a la iglesia como una compañía de los fieles, llamados y unidos fuera del mundo. A communion of all saints, Una comunión de todos los santos, that is, of them who truly know and rightly worship and serve the true God. esto es, aquellos quienes verdaderamente conocen y verdaderamente adoran y sirven al Dios verdadero, In Jesus Christ the Savior, en Jesucristo el Salvador, by the word of the Holy Spirit, and who by faith are partakers of all those good graces which are freely offered through Christ. por la palabra del Espíritu Santo y en quien por fe son copartícipes
de todas las gracias, de las buenas gracias que son ofrecidas liberalmente o gratuitamente a través de Cristo. Now, I want to ask you, Ahora les pregunto, do you agree with this confession? ¿está de acuerdo con lo que dice Is esta that closer confesión? to what you believe? ¿Está más cercana a lo que usted cree? No? No. Okay. Let's read the Westminster Confession. Vamos a leer la confesión de Westminster. They say the Catholic or universal church, which is invisible, consists of the whole number of the elect, La Iglesia universal o católica, cual es invisible, consiste de todo el número de los elegidos that have been, are, or shall be gathered into one under Christ, the head thereof. que han sido, los que son y los que serán unidos en uno bajo Cristo como cabeza. And is the spouse, the body, the fullness of him that filleth all in all. Y la iglesia es la esposa, el cuerpo y la plenitud de Cristo que llena todo en todo. Now, what did they mean by the church universal? Ahora, ¿qué entendían ellos por la iglesia universal? The church universal is the church that exists in the plan of God. La iglesia universal es aquella que existe en el plan de Dios. That means the whole number of the elect Significa todo el número de los elegidos that are known of God before the foundation of the world. que son conocidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. When they use the term universal, they were not just speaking of the term global. Cuando ellos estaban utilizando el término universal, ellos no están utilizando el concepto global. They are talking about all, the fullness Ellos hablan de la plenitud de of the todos. body of Christ. All those who are counted as a part of the body of Christ. Todos los que son contados dentro del cuerpo de Cristo. Some of them have lived and died. Algunos han vivido y han muerto. Some of them are not yet living. Algunos de ellos quizás no están vivos todavía. Some of them are living, but they're not yet publicly in Christ. Algunos de ellos están vivos, pero quizás no públicamente estén en Cristo. They're talking about that. The Ellos están universal hablando church. sobre eso, sobre la iglesia universal. And it is that church that some of us call the invisible church. Y es a esa iglesia a lo que algunos de nosotros nos referimos como la iglesia invisible. That church that is only known to God and Es Christ. esa iglesia que es conocida solamente por Dios y por Cristo. We don't know everybody within it. Nosotros no sabemos a todos los que We might están en know eso. some, Conoceremos of its members. algunos de sus but we are miembros, not equipped to know the universal church or the invisible church. pero no estamos equipados para conocer toda la iglesia o la iglesia invisible de Dios. Now, they made distinction between the two. Y ellos hacen la distinción entre las dos. The visible church Aquella iglesia visible, constitutes the body that is known here on earth. que es ese cuerpo que se conoce aquí en la tierra. Those who we know are making a profession of Christ and their Aquellos children. quienes hacen una profesión de fe en Cristo y los hijos de estos. Now, in that body, Entonces, en ese cuerpo, which of course is not a distinct church from que the other one, por supuesto no es una iglesia distintiva de but it otra, has distinctions in it. pero tiene distintivos. Why? Because that church has tears and chaff. ¿Por qué? Porque esa iglesia tiene cizaña. Yes, not everybody in that body is necessarily converted No. or regenerated. No necesariamente todos los que están en esa iglesia son convertidos o regenerados. Now, in the end, God is going to make manifest Y finalmente Dios hará manifiesta those who are truly His. aquellos quienes son verdaderamente suyos. Well, it's a good thing we are going to continue next time. But I want us to take a look at
what Jesus teaches Ahora, quiero que veamos qué enseña Jesús concerning the foundation of the church. con respecto a al fundamento de la iglesia. And when we return next time, Y cuando nos encontremos we are nuevamente, going to look at other concepts of the church, like the church militant, the church triumphant, the Vamos- visible and the invisible church. vamos a ver otros conceptos. Por ejemplo, ¿qué es la iglesia militante? ¿Qué es la iglesia invisible? ¿Qué es la iglesia visible? We're ¿Qué going es to la look at iglesia the triunfante? church as the kingdom of God. Vamos a ver a la iglesia como el reino de Dios. But let's start at the foundation. Pero vamos a comenzar en el fundamento. The church as presented in the New Testament. La iglesia como se presenta en el Nuevo Testamento. In Jesus speaking of the foundation of the church, Jesús, hablando del fundamento de la iglesia, said to Peter in this occasion, le dijo Matthew 16. a Pedro en esta ocasión en Mateo 16, Let's start with verse 15 because Jesus was asking them, who do people say that I am? y vamos a comenzar desde el versículo 15 por contexto. The context was that Jesus was asking the disciples, who do men say that I am? El contexto es Jesús preguntándole a los discípulos, bueno, ¿quién dice los hombres que soy? And the disciples said, some people think that you're John the Baptist, some think you're Elijah, some think you're some prophet. Y los discípulos respondieron, los discípulos le dijeron, bueno, algunos creen que tú eres Juan, Then in otros verse creen 15 que tú eres Elías, otros que eres un profeta. Then in verse 15, Jesus said to them, but whom say ye that I am? Pero luego Jesús en el versículo 15 les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? And Simon Peter answered and said, thou art the Christ, the Son of the living God. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. To us, maybe it seems like he gave a right answer. Para nosotros decimos, bueno, sí, él le dio la respuesta correcta. But Jesus didn't just treat it like a right answer. Pero Jesús no solamente lo trató como una respuesta correcta. Jesus became very excited. Jesús se emocionó al escucharlo. When he heard what Peter said, he became very excited. Cuando él escuchó lo que Pedro dijo, él se emocionó. He saw it as something supernatural. Él lo vio como algo sobrenatural. He saw it as a confession of a supernatural revelation. Él lo vio como una confesión de una revelación sobrenatural. He saw Peter as coming under inspiration. Es como que si él viera a Pedro bajo inspiración. Look at it, what he said. Porque miren lo que dice. Jesus answered and said unto him, blessed art thou, Simon Bar-Jonah. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, For flesh and blood hath not revealed it unto thee, porque no te lo reveló carne ni sangre, but my Father which is in heaven. sino mi Padre que está en los cielos. Think about it. Piensa en esto. Look at Jesus. Mira a Jesús. He's so moved with delight Él está for tan, what Peter just said. tan movido por deleite con lo que Pedro acababa de decir. And he said, Peter, you just came under inspiration. Y le dijo, Pedro, tú has estado bajo inspiración ahora. Not wisdom of man, No es sabiduría de hombre, not intellect, no intelecto, not intelligence, no inteligencia, but you just received a revelation from my Father in heaven directly. sino que has recibido una revelación de mi Padre que está en los cielos, directo. And he was so pleased with the revelation Y él estaba tan complacido con esa revelación that he said some more. que le dijo algo más. And I say also unto thee, Y, that thou art Peter, and upon this rock will I build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. y yo también te digo que tú, Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. What was Jesus saying? ¿Qué le estaba diciendo Jesús a Pedro? Was Jesus telling Peter that he was going to build his church upon Peter because of this wonderful revelation that Peter received? ¿Será que Jesús le estaba diciendo a Pedro que por la maravillosa revelación que tuvo, que Jesús iba a construir sobre Pedro a la iglesia?
Was it that? ¿Era eso? Let's take a look. Mira, veamos nuevamente. He said, thou art Peter. Le dijo, tú eres Pedro. What is that word ¿Qué es Pedro? in Aramaic? En arameo, Petros. Petros. Or in Greek, O Petros. en el griego, Petra, No, Petros. Petros. Thou art Petros. Eres Petros. But you know, you should pay attention to this because before Jesus didn't call him Peter. Porque, y esto es algo que deberían poner atención, porque antes de esto Jesús no le llamó a Simón, no le decía Pedro. He said, blessed art thou, Simon, son of Jonah. Él lo llamaba Simón, hijo de Jonás. But now he says, I say to you, thou art Peter. You know Pero- that Peter was the word that was the name that Jesus himself gave to Peter. Pero ahora él le dice, también te digo, tú eres Pedro. Pedro es un nombre que Jesús le da a Simón, hijo de Jonás. Peter's father didn't name him Peter. El padre de Pedro no lo nombró a él Pedro. Jesus was the one who gave him that name. Jesús le da ese nombre. And Jesus says, listen, you are Peter. Y él le dice, tú eres Pedro. What does that mean? ¿Qué significa eso? Petros, Petros, a stone. una piedra. A stone that you can throw. Una piedra que usted puede tirar. A movable stone. Una piedra que usted puede mover de un lado a otro. But, Y and upon this rock, sobre esta roca, Petra, Petra, will I build my church. edificaré mi iglesia. So, was Jesus saying that he was going to build his church on Peter? Entonces, ¿estaba diciendo Jesús que él iba a edificar la iglesia en Pedro? No. No. Two different words. Dos palabras muy diferentes. Petros is a stone. Petros es como una piedrita. Petra Petra is a mountain. es una montaña Immovable. inmovible. A boulder. Es como A boulder, eh? como una roca a maciza. mountain, okay? Es una roca maciza. Yeah. That mountain. So, what was the mountain or what was this big boulder that the church was going to be founded upon? Entonces, ¿qué era esta roca maciza en la cual se iba a fundamentar la iglesia? What does the Roman Catholic Church teach Ahora, ¿qué enseña la iglesia católica in its romana interpretation of this word? en su interpretación de Of este this texto, de este versículo? They say the rock upon which the church is built is Peter. Ellos dicen que la roca donde está fundamentada la iglesia es Pedro. What's going to happen to any church built on Peter? Ahora, ¿qué va a pasar con cualquier iglesia que se construye sobre Pedro? It's going to be destroyed. Va a ser destruida, It's going to crash va a resquebrajarse, because it is not built upon Petra. porque no está construida sobre Petra. Petros is not sufficient foundation for the church of Jesus Christ. Petros no es suficiente fundamento para la iglesia de Jesucristo. The church of Jesus Christ is built upon an immovable rock. La iglesia de Jesucristo está construida en una roca inmovible. And listen what he says. Y miren lo que dice. So what is this rock? Entonces, ¿qué es esta roca? He says, upon this rock Dice, sobre esta roca will I build my church, and the gates of Edificaré hell shall not prevail against it. mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. So if the rock is not Peter, what is the rock? Entonces, si esa roca no es Pedro, entonces, ¿qué es la roca? Why did he say this rock? ¿Por qué él dice esta roca? What rock? ¿Cuál roca? The rock of the revelation La roca de la revelación that the Father gave to Peter. que el Padre le dio a Pedro. What was that revelation? ¿Cuál era esa revelación? Thou art the Christ, Tú eres el Cristo, the Son of the living God. el Hijo del Dios viviente. That is the unmovable, the immovable foundation of the church of Jesus Christ. Esa es el fundamento inmovible de la iglesia de Jesucristo. That is what holds the church together and makes it a prevailing force against all the onslaught of hell. Eso es lo que hace, lo que une la iglesia
Y eso es lo que hace que la iglesia y que el infierno, las puertas del Hades, no puedan prevalecer en contra de ella. Every Christian must believe that Jesus Christ is the Son of the living God. Cada cristiano debe creer que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Every Christian must believe that there is no other name given among men under heaven whereby we must be saved. Cada cristiano debe creer que no hay ningún otro nombre dado bajo los cielos bajo lo cual los hombres han de ser salvos. Every Christian is bound together by this common confession. Cada cristiano está unido por esta confesión. And it is this that holds us firm. Y es esta lo que nos mantiene firmes. If we present anything else Si nosotros presentamos cualquier otra cosa as the rock, como la roca, as the foundation como el fundamento upon which the true church is built, en el cual se construye la verdadera iglesia, we are making the same mistake like the Roman Catholic Church. estaremos cometiendo el mismo error que la Iglesia Católica Romana. We are making a mistake that is fatal. Estamos haciendo un error que es Because fatal. if the church stands on a lesser foundation than Jesus Christ, Porque si la iglesia está fundada en cualquier fundamento que es menor a Cristo mismo, the gates of hell las puertas del Hades will prevail against that. prevalecerán en contra de eso. What is the foundation upon which your faith is standing? Entonces, ¿cuál es el basamento sobre el cual está tu fe? What is the foundation upon which your church is standing? ¿Cuál es el fundamento sobre el cual tu iglesia What is the está? central point ¿Cuál es el punto of central your admiration, of your confession? de tu admiración, de tu confesión? Is it Jesus Christ and Es- Him crucified? ¿Jesucristo? Is it the exaltation, the condescension of the Son of God to be man? Es la condescendencia del Hijo de Dios para ser hombre To live in obedience, perfect obedience to the Father as a man. y vivir en una obediencia perfecta al Padre como To hombre, offer Himself as a spotless Lamb of God in the place of fallen man. para ofrecerse como aquel cordero intachable, perfecto, en lugar del hombre caído. Is it His final sacrifice and His resurrection Es su sacrificio final, su resurrección and His ministry as our high priest y su ministerio como sumo to sacerdote secure to us those things which He has promised? para asegurar a nosotros lo que Él ha prometido? What is the foundation of the true church of ¿Cuál Jesus es Christ? el fundamento de la verdadera iglesia? What is the rock upon which stands the true church of Jesus Christ? ¿Cuál es la roca en la cual está, sobre la cual está la iglesia verdadera de Cristo? It is that revelation that the Father gives concerning His Son. Es la revelación que el Padre da concerniente a su Hijo. And where He calls the heart of all the faithful Y es allí donde Él llama al corazón de todos los fieles to put their confidence para poner su and confianza their dependence y su of dependencia acceptance, en aceptación of justification, de la justificación, of sanctification, de la santificación and of entire redemption y toda nuestra redención entera in Jesus Christ. en Himself. Jesucristo mismo. The apostles Los apóstoles said in 1 Corinthians 3, verse 10 and 11, verse 11, the apostle Paul says, other foundation can no man lay than that which is laid. Los apóstoles dijeron en 1 Corintios 3, 10 y 11 que no hay otro, que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Now I have a question. Does your church, Ahora tengo una pregunta. Tu iglesia, I'm preaching to everybody, y aquí predico a todo el mundo, every person that profess faith in Christ. a cualquier persona que profese creer en Doesn't matter Jesucristo. what is your No denomination, importa su denominación, but we all have to examine ourselves and examine where we have been putting our confidence. pero
todos tenemos que examinarnos a nosotros mismos y en dónde hemos estado poniendo nuestra confianza. Has your church been building on another foundation ¿Ha construido su iglesia o ha estado construyendo su iglesia en otro fundamento than Jesus Christ? que no es Jesucristo? Some have built on Peter. Algunos construyen en Pedro, Some have built on others. hoy hay otros que construyen en la palabra de Where- otros. Is your church building on? ¿Dónde está construyendo tu Because I iglesia? tell you, if your church is building upon any other foundation than that which Christ has laid, it cannot be the true church. Porque si una iglesia construye en cualquier fundamento que no es el que está puesto, el cual es Jesucristo, entonces esa no es una iglesia verdadera. Listen, Ephesians 2, Efesios 2, verse 20. versículo 20. Now, verse 19. Now, therefore, ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God. That's the church. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esto es la iglesia. And are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Peter talks about that living stone in 1 Peter 2. Y de hecho, Pedro habla de esa roca viviente en Primera de Pedro Let's stop Dos. with that one. Y and vamos- we'll continue when we come back. a concluir con este texto. 1 Peter 2, Primera de verse Pedro 4. 2, versículo 4. To whom coming is unto a living stone, disallowed indeed of men, but chosen of God and precious. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Verse 6, wherefore also it is contained in the scriptures, behold, I lay in Zion a chief cornerstone, elect, precious, and he that believeth on him shall not be confounded. Versículo 6, por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. If the church you're putting your confidence in is built upon another foundation, you will be confounded, my friend. Y si la iglesia en la cual usted confía tiene otro fundamento que no es este, usted va a ser In the avergonzado. final day, you will be En disappointed. el día final usted va a estar chasqueado. Unto you, therefore, which believe, he is precious. That cornerstone is precious. He is precious. But unto them which be disobedient, the stone which the builders disallowed, the same is made the head of the corner. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. And a stone of stumbling, a rock of offense, even to them which stumble at the word, being disobedient, whereunto also they were appointed. Y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. We will continue with the next time we meet together. En nuestra próxima oportunidad continuaremos. But brothers and sisters, Pero hermanos, I must warn you. debo darles advertencia, I must warn you debo advertirlos that if you are building que si usted está construyendo upon another foundation, en otro fundamento, that you're building on sifting sand, entonces usted está construyendo en arena movediza. that if the bedrock of your faith is not Jesus Christ and Him crucified, Si ese fundamento en el cual usted construye no es Jesucristo y el crucificado, you are setting yourself up for a disappointment. usted sencillamente se está apuntando
para un chasco. The church of Jesus Christ. La iglesia de Jesucristo, The true church of Jesus la Christ verdadera iglesia de Jesucristo is known of God. es conocida por Dios And they know God. y ellos conocen a They know Dios. Him through Him whom God has sent, the Savior. Y ellos lo conocen a Él a través de aquel que fue enviado, a All través de the su members Salvador. of that church Y todos los miembros de esa iglesia know Christ as their living Savior. conocen a Cristo como su Salvador They viviente. put their absolute trust in Him Y for pon- salvation and acceptance with God. Y ponen su absoluta confianza en Él. Their hope of entering into the presence of the Holy God is wholly, fully hinged on Jesus Christ and His condemnation. Y la única esperanza que tienen de entrada delante de Dios está puesta en Jesucristo y la condenación que Él recibió. And friends, Y amigos, they who know Him aquellos quienes le conocen and who are known of Him y quienes son conocidos por Él will not be disappointed. no serán chasqueados. Do you know that foundation? ¿Conoces ese fundamento? Do you know, as they do, ¿Conoces, tal como ellos, the foundation of your faith el fundamento de tu fe and the true foundation of the true church? y el verdadero basamento Do you de la know it? iglesia verdadera? ¿Lo conoces? If you're not sure, Si no estás seguro, now it's the time to make sure work of that. este es el momento para trabajar en eso. Because if you have no true foundation, Porque si no tienes un basamento you are seguro, counted as those little children who are tossed to and fro by every wind of doctrine. vas a estar contado entre aquellos niños que se dejan llevar por cualquier viento de doctrina. It is time for us to awake Es tiempo de despertar to true Christian maturity. a una verdadera madurez A cristiana. maturity that gives the glory to God and God alone, Una madurez que le da la gloria a Dios y a Dios solamente and to the Lamb that He has chosen. y al Cordero al quien Él ha May this escogido. be our Que foundation. ese sea nuestro fundamento. Amen. Amén. Padre Dios, estoy pensando en ti. Ya no soy el mismo de ayer.
Thank you so much, Annie. Gracias, Ané. Father God, Padre Dios, I'm returning to you. hoy vengo a ti. Perhaps my brother or sister, Quizás mi hermano, mi hermana, you've had your attention shifted from the true foundation. su atención quizás ha estado desviada del verdadero basamento. Peter, for a time, had his attention shifted from Jesus to himself. Pedro por un tiempo tuvo su atención desviada fuera de Jesucristo y la tornó hacia sí mismo. It's possible to have religion that is not focused Y es in Christ. posible ser religioso, tener una religión, pero que no está enfocada en Cristo. But if you're a religious person, you must realize that any such type of religion is futile and dangerous. Pero si usted es una persona religiosa, debe entender que cualquiera de ese tipo de religión o relación es fútil y es peligrosa. It's a deception. Es un engaño. Jesus is calling us out of these Y deceptions. Jesús nos llama fuera de los engaños. But what about you, my friend? Pero ¿qué tal usted, mi Perhaps amigo? you have never professed religion. Quizás usted nunca ha profesado religión. Maybe you have never professed faith in Christ. Quizás nunca ha profesado fe en Jesucristo. But today your heart cries out to you and it says to you, I am not standing on that foundation which is immovable. Pero quizás su corazón hoy entiende que no ha estado en esa que sus pies no están en el fundamento inmovible. I've been building on sifting sand. Yo he estado construyendo en arena movediza. I've been focusing on the world, He estado enfocado en el on mundo, riches and wealth and fame, en riquezas, en or the ganancias pleasures of this life. o en los placeres de este mundo. And your heart cries out to you today Y ahora tu corazón te and says, llama plant me on the solid rock. pidiéndote, plántame en la roca sólida. I offer you Jesus. Bueno, te ofrezco a Jesucristo. He is the rock Él es la roca, that will be an immovable foundation for your que faith. va a ser un fundamento inmovible para tu Trust fe. in Him. Confía en Él. Confess to Him your need and your necessity. Confiesa a Él tu necesidad. Tell Him, Lord, I believe. I want to believe in you. Help my unbelief. Y dile, Señor, yo quiero creer. Ayúdame en mi incredulidad. And may God hear all our cries Y today que Dios escuche todos nuestros clamores hoy, as we look to Him. a medida que nos May He acercamos a plant Él. us on the solid rock. Y que Él nos plante los pies en la roca sólida. Let's pray. Les vamos a orar. Father in heaven, Padre Celestial, thank you for preparing a sure foundation, gracias por preparar un basamento seguro, a solid cornerstone, una piedra angular sólida, just like in the Temple of Solomon, así como en el templo de Salomón. that stone that was rejected Esa piedra que fue rechazada became the stone that was chosen se convirtió en aquella escogida as the cornerstone. como la piedra angular. Father, Padre, we have rejected Christ at some point in our lives. en algún punto de nuestra vida hemos rechazado a Cristo. We have chosen some other focus as our chief aim and chief motivation. Y hemos elegido cualquier otro punto como nuestra motivación principal. But today we come to you Pero hoy venimos a ti and we say, Lord, we want to return to the bishop y, Señor, decimos, nosotros queremos regresar al obispo and the preserver of our souls. y al preservador de nuestras almas. We want to return to you through Jesus. Queremos regresar a ti a través de Jesús. Please receive us for his sake. Por favor, recíbenos por amor a Please. Él. Plant us in him. Plántanos en Él. Let our names be inscribed upon his palms. Que nuestros nombres estén escritos en las palmas de sus For manos. he has said that those that the Father has given me, I've written them upon the palm of my hands, and no one can pluck them from my hands. Porque Jesús mismo ha declarado que aquellos que tú les has dado
Estarán escritos en las palmas de sus manos y que nadie podrá arrebatarlos de él. Father, count every sincere soul calling out upon you in this moment. Y Padre, cuenta cada alma sincera que clama a ti en este momento. Count us among the number of those inscribed upon the palms of Christ's hand. Cuéntanos, Señor, entre aquellos números de los que están escritos en las palmas de Cristo. And keep us, Y manténnos that the gates of hell will not prevail against us. para que así las puertas del Hades no prevalezcan contra nosotros. Preserve your church. Preserva tu iglesia. We pray in Jesus' name. Oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.